Word es una herramienta muy potente como editor de texto. Tanto es así que ha incluido dentro de sus funciones la creación de índices automáticos. Y si bien podemos hacerlo de forma manual, ¿para qué hacerlo si Word nos facilita la vida con estas funciones? Si queremos tener orden en el documento, es de vital importancia contar con un índice, lo que permitirá tanto a uno como a los lectores rastrear de manera rápida y sencilla puntos específicos. Para crear un índice automático, requiere de la creación previa de un documento de Word, con la lista de palabras y frases que deseamos incluir en el índice alfabético. Los pasos a seguir son: primero, para crear una entrada de marcas de índice automáticamente, debemos crear un documento nuevo. Clic al botón o comando Nuevo documento en blanco, donde tendremos las marcas de índice. En este documento nuevo, debemos insertar una tabla con las siguientes características: de 2 columnas por el número de filas, dependiendo de la cantidad de términos que tenga el índice. Insertaremos uno de 2 por 7. En la primera columna debemos tener las entradas del documento original que queremos tener en el índice. El primer término es aula virtual y debemos escribirlo igual como aparece en el documento original. En la siguiente columna escribiremos lo que deseamos que aparezca en el índice, que es también aula virtual. Debemos escribirlo igual como aparece en la primera columna y como está en el documento original. Si nosotros escribimos aula virtual todo en minúscula, sería incorrecto, porque la primera letra, tanto la A como la V, están en mayúscula. Al no escribirlo correctamente, no lo detectará Word y no lo tomará esa frase como una marca. En la segunda columna, repetimos, debemos introducir el texto que deseamos que aparezca en el índice. También podemos definir subíndices en el índice. Por ejemplo, podemos querer tener dentro del término EVA, escribiremos en la primera columna EVA, que es un término que aparece en el documento original, una subentrada llamada entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, en la segunda columna debemos escribir nuevamente EVA, igual como lo hemos escrito en la primera columna, 2 puntos que indican que es un índice de EVA, y escribir recién la llamada, en este caso, entornos de aprendizaje, entornos virtuales de aprendizaje. Luego de escribir, podemos seguir insertando los demás términos que deseamos que aparezcan en el índice alfabético. Debemos repetir estos pasos por cada entrada que queramos que aparezca en el índice. Para agilizar el proceso, ya tengo la tabla construida para no demorarnos demasiado. Hemos insertado en la primera columna, vuelvo a repetir, todos los términos que aparecen en el documento original. Y en la segunda columna, lo que deseamos que aparezca en el índice. Para hacer una subentrada o una subllamada, se coloca 2 puntos, seguido del término que queremos que aparezca. Luego también, si queremos hacer una referencia cruzada, debemos colocar un punto y luego escribir el término, véase el término que queremos. Una vez que hemos confeccionado la tabla, guardaremos el documento de forma normal. En mi caso, ya lo he guardado con el nombre indicado y luego procederemos a continuar para la creación del índice. Cuando ya tenemos todo el documento con todas las entradas, podemos marcar las entradas del documento automáticamente. En este caso, nos dirigimos al documento, que es donde vamos a insertar el índice, que es el documento que habla de educación virtual, y en ello vamos a marcar las entradas. Nos dirigimos a la pestaña Referencia, en el grupo Índice, clic al botón o comando Insertar índice. Aparece el cuadro de diálogo de índice y luego nosotros hacer clic al botón Automarcar. Aparece otro
cuadro de diálogo para seleccionar el archivo donde tenemos el listado. Recordemos que nosotros hemos creado un documento de Word aparte donde hemos creado la tabla con todos los términos que deseamos que aparezca en el índice y lo hemos guardado. En mi caso lo guardé en la unidad D dentro de una carpeta. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo que hemos creado que contiene todos los términos para crear el índice. Una vez que lo seleccionamos, clic al botón Abrir. El cuadro de diálogo se cierra y observamos cómo Word ha incluido unas marcas en nuestro texto. Agrega un XE especial, que es la entrada de índice, que es un campo que incluye la entrada principal marcada, y cualquier información de referencia cruzada si se eligió incluirla. Después de tener el texto marcado, solo hace falta crear el índice. Para insertar el índice, debemos situarnos en el lugar donde queremos insertarlo. A veces se coloca al inicio del documento, al final o donde deseemos, pero lo recomendable siempre es colocarlo al final del documento. Nos dirigimos a la última página, luego podemos presionar Control Enter para ir a la página siguiente. Nos dirigimos a la ficha Referencia. En el grupo Índice, clic al botón Insertar índice. Aparece el cuadro de diálogo de índice, donde podemos elegir el formato de las entradas de texto, los números de páginas, pestañas o carácter de relleno. El aspecto general del índice se puede cambiar con las opciones del menú desplegable de formatos. Podemos escoger entre un estilo personal, clásico, moderno, sofisticado. Vamos a seleccionar uno moderno. Luego de escoger el formato, podemos ver en vista previa cómo va a quedar nuestro índice y si está correcto, clic al botón Aceptar. Observamos que se inserta el índice ordenado alfabéticamente en el Word y de esta forma nosotros podemos crear un índice de forma automática en Word. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.